Vino color de día, vino color de noche, vino con pies de púrpura o sangre de topacio. Vino, estrellado hijo de la tierra, vino liso, como una espada de oro, suave, como un desordenado terciopelo, vino encaracolado y suspendido, amoroso, marino. Nunca has cabido en una copa, en un canto, en un hombre. Coral, gregario eres, y cuanto menos mutuo. Esto es una pequeña parte de la Oda al vino de Pablo Neruda. Siempre la escritura, desde que conocemos la literatura y el vino han ido de la mano. ¿Qué fue antes? ¿Las leyendas y los cuentos o el vino? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien podría decir? Bueno, pues las dos cosas no se sabe, pero seguramente surgieron las dos cosas una y la otra, porque cuando las culturas empezaron a juntarse, también empezaron a beber vino o a probar bebidas fermentadas espontáneamente, no conocían el proceso, pero sí que conectaban con los dioses, y se empezaron a contar leyendas. No tenemos constancia de hace 150.000 años, que seguro que ya lo hacían, cuando se empezaron a unir pequeñas comunidades, porque no existía la escritura. Pero luego ya sí, desde los sumerios, los persas, los egipcios, los griegos, los romanos, sí que existía ya la escritura y nos han dejado muchas leyendas. Todos tenían a sus dioses relacionados con el vino, porque para ellos el vino era algo divino, era un regalo de los dioses. Si hablamos de los sumerios, tenían a su dios Stin, no era uno, eran 3 dioses, y era el dios que representaba el vino, a la fiesta, a la agricultura también, siempre ha ido unido una cosa a la otra. Después de los sumerios, por ejemplo, los egipcios tenían a Osiris, que fue el dios del vino, más tarde fue el dios de la muerte, también de la cultura y del teatro. Lo mismo hicieron los griegos con Dionisio. Los griegos tenían un dios súper importante, hijo de Zeus, que era Dionisio, que representaba también al vino, a la cultura, a la agricultura, volvemos a lo mismo, y los romanos copiaban los dioses de los griegos, básicamente. Pero ellos le daban otro nombre, en ese caso era Baco. Bueno, pues vamos a sumergirnos esta noche un poquito en eso, en las leyendas que nos dejaron escritas, y espero que disfrutéis. Mi nombre es Roberto Villalba, soy sumiller, cuentacuentos, a partir de hoy, y espero que os guste. Bueno, vamos a empezar con este vino. Los dos vinos que vamos a probar esta noche, los dos primeros vinos, bueno, todos los vinos son de Extremadura, el cava que tenemos también es extremeño, es Bonaval, y estos dos vinos, yo quise traerme los vinos más cercanos que había por aquí. Aquí en Cabeza del Buey es una lástima, pero no tenemos vino, pero en Castuera sí hay una pequeña bodega de una familia que ya llevan años trabajando y la verdad es que están mejorando muchísimo sus procesos, consiguen calidades muy buenas en los últimos años y tienen, como todas las bodegas ahora, o tienes un semidulce o no tienes venta, le pasa lo mismo que el que tiene una cervecera o tiene una cerveza rubia flojita o no tiene venta, pues ellos han conseguido un semidulce, está riquísimo. Yo he decidido traerlo para empezar con una cosa muy suave. Es un vino que tiene 10,5 grados, tiene dos variedades, una de ellas es autóctona de la zona, dos variedades de uva, la Terruno. Esa uva es autóctona de aquí, de la Serena o de la comarca un poco, ¿no? Ahí por la zona de Esparragosa, Castuera, Higuera y poco más, una uva blanca. Y luego tiene también Macabeo. Son las dos uvas que lleva este vino. Es un vino que lleva un proceso primero de criogenización, se enfría la uva para luego extraerle más azúcares. Bueno, es un proceso natural también, es un proceso de frío, y la verdad es que les ha quedado un vino muy limpio, muy bonito. El aspecto tiene tonos verdosos y dorados. Al principio, cuando lo servimos en la copa, sale un poquito de burbuja natural, no llega a ser como un espumoso, como un cava, pero sí que al ser un vino que tiene azúcar, sigue habiendo un pelín de fermentación dentro de la botella. No se pone fuerte y con una presión grande como los vinos espumosos, los cavas o los champán, pero sí que tiene un pelín de burbujita. Eso nos da en la boca un poquito de aguja. Bueno, el aspecto, aparte de limpio, colores dorados y verdosos, os he puesto un mantel blanco para que si lo ponéis contra el mantel se vea mucho mejor el color. Lo que pasa es que no hay excesiva luz. Sí que si lo comparamos con o sea, si ponemos debajo las letras, podemos ver que nos deja leer bastante bien a través de ellas.
Eso es la fase visual, poco más hay que decir. Luego si nos vamos a la fase olfativa, primero el vino se cata siempre a copa parada, antes no se mueve. La fase olfativa nos da ya algunos aromas, aunque es un vino semidulce, nos da algunos aromas bastante potentes a uva, a manzana verde, algún cítrico. ¿No os recuerdan a la manzana verde cuando la...? Podéis hablar, podéis dar vuestra opinión, ¿eh? El 90% de los vinos blancos, y sobre todo si son frescos, te van a dar manzana verde. Si son un poquito más, tienen un poquito más de cuerpo o son vinos un poquito más fuertes, a lo mejor te dan un poco de pera, pero casi siempre a fruta blanca, los vinos blancos. En este caso es un vino muy joven y muy fresco. Me decía que al principio cuesta sacárselo, pero según va madurando el vino en la copa, como no está muy frío, también salen aromas tropicales, la piña. Ahora el Mercadona que está vendiendo piña. Y luego, pues, la siguiente fase sería catarlo. Y en boca probamos aquí, en los laterales de la lengua nos van a dar sobre todo los sabores agrios. Si se nos contrae mucho la lengua es porque es un vino bastante ácido. La punta de la lengua nos da los dulces, en este vino va a salir un poquito el dulce. Y luego en los laterales aquí adelante nos suele salir el salado. Y si fuese un vino muy astringente es atrás, en la lengua. Cuando tragamos, la parte de arriba de la lengua y la parte de atrás nos va a dar una sensación de aterciopelado, que son los sabores astringentes o más ásperos, más amargos, ¿vale? Bueno, pues, catadlo. En boca te da más quizás a pera, ¿no? Un vino bastante dulce. Te da más a pera y también a la uva. Te recuerda mucho al dulce de la uva blanca. Como estaba hablando antes, cada cultura fue teniendo sus propias creencias, sus propios dioses, veneraban a unos dioses o a otros. Pero ya os digo que no sé por qué, será porque el hombre sin el vino a lo mejor no hubiera llegado hasta nuestros días. Eso parece una tontería decirlo, porque el vino sabemos que tiene alcohol y que afecta a la salud, pero en muchas ocasiones era más sano beber agua, o sea, vino o cerveza que agua, porque el agua en muchos casos estaba contaminada, no se pasaba por una depuradora, no pasaba por procesos, y mucha gente moría solamente de las enfermedades que contraía con el agua. El vino, al tener alcohol, mataba muchas bacterias, muchos virus, muchos microorganismos, también la cerveza. Entonces hay estudios que dicen que sin el vino o sin la cerveza a lo mejor no hubiéramos llegado hasta nuestros días. No lo sé si eso es cierto, pero bueno, tiene algo de lógica. Bueno, todos veneraron el vino porque más allá de sus creencias, cuando ellos empezaban a embriagarse, al principio no conocían muy bien el porqué, sí que notaban que como se evadían un poco de este mundo, y algunos de ellos incluso conectaban con los dioses. Lo que hoy en día llamamos una borrachera tremenda, pues en ese momento era conectar con los dioses. Los mokús, los chamanes, los curanderos utilizaban el vino, utilizaban otros brebajes que no eran como el vino que hoy conocemos, también alcohólicos, brebajes de fermentados de cereales o de otras frutas, que luego lo tomaban y en sus ritos pues les ayudaba a conectar con el otro mundo. Tenemos una historia, una leyenda de los orígenes del vino. Ya os digo que cada cultura se inventó sus propios orígenes, de dónde venía este regalo que le habían dado los dioses. Y por ejemplo, los sumerios dicen que un ave dejó caer una semilla a los pies del rey Yamid, y de esa semilla brotó una planta. Esa planta creció y dio unas bayas que al rey le encantaron, se las comía y le gustaban muchísimo por su dulzor. El rey tenía un harén bastante grande de mujeres, y la que fue su primera mujer en ese momento se sentía un poco apartada del resto. Cayó en una depresión enorme y la verdad es que no era feliz ya junto al rey. El rey, una de las cosas que más le gustaba era que sus mujeres le trajesen cada año, en esta fecha, a finales de agosto, septiembre, le trajesen las uvas, que él una a una iba desgranando, se iba comiendo las que le apetecían, pero guardaba para el resto del año. Un año decidió guardarlas para el resto del año en una tinaja. Las metió todas en una tinaja, las llevaron a una despensa, a una bodega,
y las dejó pasar un tiempo. Cuando un día quiso ir a probar de sus uvas, las uvas habían reventado todas en la tinaja, había salido un líquido de esas uvas y olía fuerte en la bodega, había unos aromas muy diferentes, y entonces él pensó que se había convertido en un veneno. Advirtió a todo el palacio y a sus criados de que nadie probase el mosto que había en esa tinaja porque era veneno. Su mujer, al oír esto, Yasmín, que estaba un poco depresiva, no pensaba nada más que en quitarse la vida, ella ya pensaba que no pintaba nada en este mundo, pues una tarde bajó a solas a la bodega y bebió de ese veneno. Bebió y durante un rato no le hacía efecto y bebió más y más y más. Mientras iba bebiendo, se iba acordando de lo bien que lo había pasado con el rey en su época buena y se empezó a reír, se empezó a sentir feliz, incluso empezó a bailar por allí por la bodega ella sola, empezó a cantar y algunos criados la oyeron y primero no sabían lo que pasaba, bajaron y la vieron y ya subieron y le dijeron al rey: baje usted y véalo por sí mismo. Ella llevaba meses que no levantaba la cabeza. Baje usted y véalo por sí mismo. Y él se preguntó qué había pasado y la encontró a ella con una jarra de vino en la mano, bailando. Entonces dijo: esto no es veneno, esto es agua de vida. En Cabeza del Buey, tras la guerra civil, vivía una mujer muy bella. Era conocida por su belleza madura y su espíritu libre. Sus ojos verdes y su cabello oscuro atraían la mirada de todos los hombres del pueblo. Ella tenía una frase que solía decir a aquellos que intentaban cortejarla: por una copa de vino, a ti me arrimo. Pero su corazón nunca pertenecía a nadie en particular. Un día un joven soldado llamado Tomás llegó al pueblo. Era valiente y apuesto, con un porte que hacía suspirar a las jóvenes del lugar. Sin embargo, él quedó fascinado por aquella mujer desde el primer momento en que la vio. Su amor por ella crecía cada día, y su corazón latía con fuerza cada vez que la veía. Tomás solía observarla en secreto mientras ella lavaba su ropa y tomaba el sol desnuda sobre unas rocas cercanas a una fuente. Aunque Tomás intentó ganar su corazón, ella seguía siendo una mujer libre, incapaz de atarse a un solo hombre. Esta situación llenó de desesperación al joven soldado. No podía soportar la idea de verla con otros hombres. Una noche, en un arrebato de celos y desesperación, Tomás pidió a los dioses que intervinieran. Su deseo era simple, pero trágico. Si no es mía, no será de nadie más. Los dioses, escuchando su ferviente ruego, decidieron conceder su deseo, pero no de la manera que Tomás había imaginado. Una tarde, mientras ella lavaba su ropa y tomaba los últimos rayos del sol, Tomás se acercó a la fuente y la miró enojado. Ella lo vio y, en lugar de ocultarse, esta vez le devolvió una mirada enamorada y una leve sonrisa. Puso su vestido sobre sus piernas y una mano sobre la otra apoyadas en sus muslos. Él se dio cuenta de que ella también lo amaba, aunque necesitaba ser libre. Pero ya era tarde. En un destello de luz divina, ella comenzó a transformarse en piedra. Su cuerpo se endureció y su figura quedó inmortalizada en la fuente. Tomás, horrorizado, intentó detener la transformación, pero los dioses no fueron misericordiosos con él tampoco. En ese mismo instante, Tomás comenzó a convertirse en piedra también, mientras clamaba con los brazos al cielo. La mañana siguiente, los habitantes del pueblo encontraron dos estatuas en diferentes fuentes. Una mujer desnuda en la primera y un joven con los brazos alzados clamando a los dioses en la segunda.
Los habitantes del pueblo contaban la historia a las nuevas generaciones, advirtiendo sobre los peligros del amor no correspondido. A ella se la considera un símbolo de mujer libre y empoderada, que como otros dioses, Dionisio o Baco, utilizaron el vino como símbolo de su libertad y alegría. Se dice que en las noches de luna llena, ella parece cobrar vida, y de sus fuentes brotan manantiales de agua. O sea, en lugar de brotar manantiales de agua, brotan manantiales de vino. Como sabéis, ella se llama Jacinta, y él es más conocido como el Bola.